Bueno amigos, pues ya pasó, se nos fue de las manos el partido más importante de la historia del club. Ese partido que todos estábamos esperando con grandísima ilusión. A fe que lo disfrutamos, pero no pudo ser. Al final, la ley del fútbol, la ley del más fuerte, se hizo con el campeonato. Ahora lo analizamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar la final de la Conference League entre el Real Betis Balompié y el Chelsea. Por supuesto, este vídeo también está patrocinado, faltaría más, por los patrocinadores que nos han acompañado durante toda la temporada: Martínez Asociados, Grupo Inmobiliario Mairena y Serrano y Jiménez Abogados. Pues sí amigos, una semana más, estamos aquí, hemos esperado unos días, desde la frialdad de los días que pasan, vemos con más claridad lo que ocurrió el pasado miércoles. Es evidente que podía haber hecho el vídeo un poco antes, pero quería pararme, quería reflexionar, quería que se enfriasen un poco los ánimos para verlo todo con un poquito de más perspectiva. Y aquí estamos, por supuesto, para dar nuestra opinión. La opinión, como digo siempre, es nuestra, se podrá estar de acuerdo o no, pero desde luego lo hacemos con el máximo rigor y, por supuesto, intentando siempre ser justos en todas las opiniones. Pues bien, llegó el día, llegó el partido, llegó el viaje, un viaje muy cansado, un viaje muy lejos, con muchas escalas. Había gente de todas partes que viajaban desde todos sitios, era increíble de ver. Cuando llegamos allí, como había gente que venía de Oslo, de Palermo, de Malta, y gente que venía de Croacia, gente que venía de todas partes de Europa para acompañar al Real Betis Balompié, como he dicho antes, en el partido más importante de su historia. Y a fe que cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que así era. El ambiente, yo he estado, gracias a Dios, en muchos desplazamientos del Betis, he estado en finales de la Copa del Rey, he estado en partidos que se han jugado de eliminatorias por Europa, y sí es verdad que ha habido siempre bastante buen ambiente, pero desde luego lo que se vivió el pasado miércoles en Breslavia, yo personalmente no lo había vivido nunca. Una afición entregada, una gente que las caras eran absolutamente de alegría, las caras eran de ilusión, las caras eran de felicidad, las caras eran de haber conseguido ya el logro, pasase lo que pasase, y por supuesto con la ilusión de que por qué no se podía ganar al todopoderoso equipo inglés. El día fue estupendo, el día lo pasamos genial, estuvimos en el centro de la ciudad, una ciudad pequeña pero una ciudad muy bonita, una ciudad que nos ofreció muchísimas posibilidades, y allí disfrutamos, como digo, de un día inolvidable, con muchísima gente. Nos encontramos con mucha gente de las que normalmente solemos ver por aquí, por la ciudad, y que solemos ver también en el estadio. Y por supuesto, como digo, disfrutamos del ambiente, disfrutamos de un día fantástico, un día que llovió un poco, pero la mayoría del día estuvo un día muy bueno, no hizo muchísima calor, al revés, hizo más bien fresco. La llegada al estadio fue impresionante, en un tranvía que prácticamente, recuerdo que casi se descarrila por los saltos que daba la gente. Y por supuesto la llegada al estadio, un estadio grande, un estadio que estaba bastante bien, nada que ver por supuesto con Villamarín, pero un estadio que ofrecía todas las comodidades de asientos, de restauración, y que nos acogió perfectamente. Cuando llegamos al estadio nos dimos cuenta de que éramos 3-4 veces más que los ingleses. Evidentemente esta final despertó bastante más ilusión entre los béticos que entre los ingleses, que eran un equipo, una afición que están acostumbrados a jugar otras competiciones, como ya hemos dicho, acostumbrados a ganar incluso hasta Copas de Europa, y por supuesto no se desplazaron tan en masa como se desplazó la afición bética. Fue increíble la previa, fue increíble la salida de los jugadores, fue increíble ese tifo del Rey San Fernando desde el fondo, y fue increíble el ambientazo que hubo de cánticos y de todo. Desde luego fue una cosa de verdad inolvidable, que valió la pena hacer ese esfuerzo económico, por supuesto, que han hecho mucha gente, y ese esfuerzo también físico de viajes incluso que duraban hasta 24 horas,
para vivir una cosa que muchos consideramos como algo único. Esperemos que a partir de ahora, lo llevamos diciendo muchas veces, a partir de ahora la gente no se va a conformar con llegar a cuartos ni a octavos. Evidentemente tampoco el Betis va a tener que jugar la final de la UEFA todos los años, pero sí es verdad que la gente va a querer ya cada vez más, porque ya ha probado lo que es el éxito y, por supuesto, el crecimiento del equipo. Así nos invita a pensar de que esta, ojalá no sea la última vez que vamos a estar en una final europea. Y cuando echó a rodar el balón, amigos, pues ocurrieron dos fases. La habéis visto ya en todas las imágenes, los que visteis el partido, los que habéis visto resúmenes, habéis escuchado, habéis leído, que el partido se diferenció en dos partes perfectamente. Una primera parte de control absoluto del Betis, una primera parte en la que el Betis dominó por completo el partido, se puso muy arriba intentando robar el balón, que lo conseguía bastantes veces, y una de esos robos, balón de Isco a Abde, sin duda alguna el mejor durante el tiempo que estuvo en el campo, y se consiguió el 1-0 para el delirio de los béticos que estábamos allí. A partir de ahí el equipo siguió a lo suyo, siguió presionando, siguió creando oportunidades, y el Chelsea prácticamente no tuvo en ningún momento el balón. Hablábamos muchas veces de eso, no tuvieron oportunidad de correr porque el Betis estaba muy encima, y la primera parte se fue con un merecidísimo 1-0 que hacía soñar, que hacía pensar que por qué no nos podríamos haber llevado la Copa para Sevilla. Pero empiezan los problemas. Como ya hemos dicho en otros vídeos, el Betis evidentemente es un equipo que no tiene la suerte que tienen otros. Ya tuvo muy mala suerte enfrentándose a un rival Champions en una competición, prácticamente la tercera competición de Europa, que veremos a ver el tiempo que se tarda en que un equipo como el Chelsea vuelva a jugar otra vez esta competición, sin ir más lejos. En esta próxima temporada el representante inglés de la Conference League va a ser el Nottingham Forest. Imaginaos la diferencia entre el Nottingham Forest y el Chelsea. Y entonces es lo que estoy diciendo. En ese momento el Betis se da cuenta de que el partido, si no pone todo de su parte, se le puede marchar. Y en la segunda parte, como he dicho, pues empiezan los problemas. La lesión del mejor jugador del primer tiempo, que fue Abde, se une a la lesión también de Ricardo, que sin hacer nada del otro mundo tenía bastante bien controlada la banda izquierda. Y hay, amigos, lo que voy a decir quizás no sea muy del agrado de mucha gente. Ya he dicho aquí muchas veces lo que significa para mí y para el club Manuel Pellegrini, la columna que todo lo sostiene, el faro que guía, la base sobre todo lo que todo se sostiene, y la persona principal que nos ha llevado a todos estos logros. Pero entiendo que la segunda parte del Real Betis Balompié pudo el entrenador hacer muchísimo más, también los recursos que había, pero con los recursos que había entendemos que pudo hacer muchísimo más de lo que hizo. Dejó pasar los minutos, lo único que hizo fue cambiar la banda. Quitó a Ricardo, puso a Perraud, quitó a Abde y puso a Jesús, y de primera hora ya estábamos viendo, los que estábamos allí en el estadio, incluso me imagino que en vuestras casas también, que eso no marchaba. Jesús, con una apatía total, no entendemos qué le ha ocurrido a este chaval, y Perraud enseñando exactamente sus carencias. A partir de ahí el Chelsea se dio cuenta de que eso era una mina, y empezó a acumular posesión, empezó a acular al Betis, y el Betis no se enteraba absolutamente de nada. Antony, que no se fue ni una vez de Cucurella, Bakambu completamente desasistido, y el entrenador que no movía ficha, no sabemos por qué, no sabemos qué pasó para que no moviese ficha, cuando todos estábamos viendo en el estadio de que en el momento de que llegase el empate, todo se venía abajo como un castillo de cartas. Y así fue. El entrenador no fue capaz de mover tácticamente al equipo. Vimos lo que ocurrió hace una semana en San Mamés, cuando el Tottenham marcó un gol de suerte y se dedicó toda la segunda parte ya a pelear con uñas y dientes el resultado, metiéndose atrás, faltas,
tirándose al suelo, provocando tarjetas, provocando pérdidas de tiempo, en fin, haciendo algo distinto para intentar descentrar al rival. El Betis no fue capaz incluso ni de cambiar de banda a Antony, que Cucurella lo tenía completamente seco, y no fue capaz el entrenador de haber cambiado de banda a Antony. Estaba claro de que el equipo necesitaba piernas en el centro del campo y sacó a Altimira en el minuto 80 cuando ya iba perdiendo el Betis 3-1. El cambio que hizo fue el de Aitor Ruibal por Bakambu, cuando por ejemplo Aitor Ruibal lo podría haber puesto en banda, haber sacado al chaval que tiene más rapidez, que con los defensas altos del Chelsea podía haber sido más peligroso. El chaval, nos referimos a Pablo García. En fin, haber dado un pequeño movimiento, haber provocado faltas, haber provocado alguna tarjeta, haber provocado alguna pérdida de tiempo que hubiese cortado el ritmo de los ingleses, pero no ocurrió nada de eso, amigos. Evidentemente, a toro pasado, siempre decimos, es fácil hablar, pero esta es nuestra opinión. Evidentemente, como digo, habrá gente a la que no le guste, pero entendemos de que el entrenador, con los pocos recursos que tenía, porque evidentemente el Chelsea, vieron ustedes los cambios, Caldwell, Jadon Sancho, en fin, eran cambios de jugadores absolutamente impresionantes, mientras que el Betis lo que tenía era lo que tenía. El tema de los Celso, amigo mío, pasó con los Celso lo mismo que pasó el día del Valencia allí en Mestalla. Si no está para jugar, no juega, pero lo que no lo puede sacar es en el minuto 80 con 3-1. ¿Para qué quiere sacar a los Celso ya en el minuto 80 con 3-1? Si el partido había que arriesgar, arriesgues de primera hora. Los Celso eran un futbolista que en punta, para recibir el balón, podía haber hecho muchísimo daño. Haber puesto, como dijo, Ruibal por banda. En fin, el entrenador, con los recursos que tenía, podía haber hecho bastante más de lo que hizo. Y no dejarse meter un gol detrás de otro, que menos mal que terminó el partido, si no, nos caen por lo menos 7. Pero bueno, amigos, como digo, el partido terminó, el Betis no fue capaz de conseguir la victoria, pero que eso, por supuesto, no va a empañar la gran temporada, la ilusionante temporada que el Real Betis Balompié, de la mano de Pellegrini y de, por supuesto, de su cuerpo técnico, dirección deportiva, jugadores y directiva, han hecho tan felices a los béticos. Como digo, nada que reprochar. Una pena ese segundo tiempo, que el entrenador no hubiese apretado un poco las tuercas, hubiese cambiado un poco la dinámica del partido, pero no hay nada más que reprochar. Muy felices, muy contentos, muy orgullosos del equipo. Ahora, la semana que viene, vamos a hacer un vídeo resumen de toda la temporada, donde vamos a analizar qué se ha hecho durante la temporada, fichajes, cosas buenas, cosas malas que han ocurrido, por supuesto, y donde vamos a desgranar un poco más todo lo que ha sido esta magnífica temporada. Ojalá esto sea un punto y seguido, ojalá sea esto seguir adelante, porque creemos que el Betis ahora mismo está en muy buenas manos, se están haciendo las cosas muy bien, y desde luego, como decimos siempre, lo mejor está por llegar. Por supuesto, insisto, por cierto, cuando vemos cómo han salido de debajo de las piedras para reírse y para comentar, sin lugar a dudas, pensamos de que estamos haciendo las cosas bien, de que hay miedo y de que lo mejor, como digo, está por llegar. Muchísimas gracias por todo y a seguir ilusionados por lo que se viene encima. Gracias y mucho Betis. ¡Ven ustedes! Gana viva el Betis, si pierde que viva el Betis, que viva el Betis, bueno es el grito de hermandad. Betis, los béticos gritamos que viva el Betis, río de mi Sevilla, novia del Betis, Betis campeón. Colores verde y blanco para un equipo que es de primera, en un glorioso estadio que es el Benito Villamarín.